Gobierno de pretextos, gobierno de paros, gobierno de echarle la culpa a los demás de su propia incapacidad. Parece ser que es una impronta que no es exclusiva de esta administración. Es una sistemática forma de hacer gobernanza, de conducirse. Todos los gobiernos, todos los gobernantes, todos en algún momento le han echado la culpa al vecino, al de atrás, al de adelante, al de los lados, de su propia incapacidad, y por supuesto que no podía ser la excepción con este lamentable caso de la candidata de Morena al municipio de Celaya, Gisela Gaitán, que, ay Dios mío, ha servido para evidentemente evidenciarse los unos a los otros. El gobierno federal acusa a el gobierno estatal de Guanajuato de no haber hecho lo necesario para darle la protección a Gisela Gaitán, y tiene razón. El gobierno estatal, a su vez, también ha hecho énfasis en la falta de apoyo para poder suministrarle la protección a los candidatos, cosa que también en la cual tienen razón. Y si nos vamos tantito para atrás, no mucho, tantito para atrás, pues entonces estamos viendo que es una forma de conducirse completa y total. ¿O qué? Ya se nos olvidó del caso de Guerrero, allá en Taxco. El gobierno estatal echándole la culpa al gobierno municipal de no haber actuado para evitar el linchamiento de la asesina de Camila. Y luego, a su vez, también el gobierno estatal diciendo, no, es que no me pasaron toda la información de la investigación, echándole también la culpa, por supuesto, al gobierno municipal. El funcionariete público, el primate ese que le echó la culpa a la mamá de Camila, de su propia, de la muerte de la pequeña, y así sucesivamente. Y pues, si seguimos más hacia atrás, vemos que la forma en la cual se limpian la cola los funcionarios públicos o los políticos es usando al vecino, al que los precedió o al que los sucede, y así sucesivamente. ¿Ha habido alguna autoridad o algún político que diga, sí, la regamos, la cajeteamos en este asunto, vamos a resolverlo y asumimos la responsabilidad de lo que ha pasado? Nadie. Nadie. Y es de valientes reconocer cuando se cometió un error, o se dejaron de hacer las cosas, o no se siguieron los protocolos. Ahora resulta que nos amanecemos, o sea, ya ni siquiera es la nota el tema del asesinato de la candidata. No, la nota es que todo el mundo se está echando la bolita. Es algo que aparece, por supuesto, en el Universal, es algo que aparece también en Milenio. Cruzan culpas a todo nivel por el asesinato de Gisela en Celaya. Y así, si nos vamos con todos los demás periódicos, también estamos viendo que todo el mundo, la nota es que se echan la bolita los unos a los otros. Así de plano. Bueno, ese es otro tema, por supuesto, el del Excelsior. Pero resulta que ahora sí ya es, la impronta de las administraciones es, yo no fui, fue Tete. Francamente, es muy lamentable que veamos que al final del día no hay madurez en el ejercicio del poder. No hay capacidad de asumir las culpas o las faltas. Y si no hay forma de que suceda esto en la administración pública, entonces no hay forma de que se proceda a la siguiente fase. Es imposible desarrollarse, es parte del desarrollo humano, es precisamente reconocer los errores y las carencias para, en función de eso, poder construir un andamiaje que permita superar las faltas y las carencias y entonces comenzar a crecer. Mientras no suceda eso, mientras no haya autoridad que reconozca sus falencias, entonces vamos a seguir viendo este tipo de cabezales. Vamos a seguir teniendo una administración pública a medias, mocha, incompleta, inmadura. Y así parece ser que va a seguir siendo hasta que llegue alguien maduro al poder, lo cual se antoja bastante difícil. Si el señor Maduro en presidencia no madura, es un adolescente en funciones, pues de ahí para abajo, francamente, la clase política
nos queda de ver muchísimo a los mexicanos, que de pasada también somos una bola de inmaduros. Pues ya salió el peine. Después de que el montón de solovinos y de agentes de la 4T especularan que a lo mejor habría sido Calderón o Carlos Loret de Mola o Broso los que habían aflojado los tornillos allí en el guateque del descarrilamiento del Tren Maya, no, pues ya salió la propia Sedena a aclarar que después de las investigaciones el accidente había sucedido por fallas en el sistema de cambios de vía y obviamente tornillos en malas condiciones. Esta acción, el cambio de vía, todavía se hace de manera manual porque no se han instalado en el Tren Maya los sistemas automatizados para hacerlo a distancia. Y ese fallo fue el que provocó el descarrilamiento del Tren Maya. Bien, esto evidentemente pues ya desmonta todas las especulaciones de los cuatroteros y los solovinos del atentado en contra del sistema de transporte recién inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues sí, deja también solos a moneros, a calumniadores, a periodistas a sueldo, que son más bien propagandistas a sueldo, por supuesto, de la 4T, que ya se habían dedicado a montar todo un aparato para fortalecer la teoría lunática del atentado en contra del Tren Maya. Y es donde está la nota precisamente. El hecho de que la propia Sedena, con esta versión de lo que realmente sucedió en el Tren Maya, la que descubre, la que desnuda todo el aparato que se montó precisamente para reforzar el tema del descarrilamiento a propósito del Tren Maya. La forma en la que construyeron la narrativa, los esquemas, las personas que reforzaron todo eso, eso nos da un caminito, o nos muestra la vereda que sigue la 4T para reforzar las mentiras. Porque la verdad sea dicha, las mentiras son las que han construido la narrativa de la 4T. Y en general también, déjeme decirlo, o sea, no es nada más la 4T la única que ha utilizado este mecanismo de diseminación de mentiras, no, por supuesto que no. Es algo en lo cual se especializó el PRI en su momento y que luego después fue utilizado de una manera muy efectiva por parte del PAN y que ahora ejerce como idiota la Cuarta Transformación, porque lo hace de manera tan burda que se nota el camino. Esto también nos debe de mover a pensar que México en materia democrática todavía está muy lejos, porque si todavía hay gente que se cree estos bulos, este rosario de mentiras por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, si todavía hay quienes se la comen completa y sin masticar, pues entonces también nos habla de que los mexicanos en realidad somos muy crédulos, de que los mexicanos en realidad ni siquiera nos detenemos a pensar un momento en los absurdos de las historias, simple y sencillamente nos las comemos, ya sea simple y sencillamente porque recibimos una lanita de la federación o porque simple y sencillamente estamos enojados con el gobierno por X, Y, Z, porque perdí un negocio en algún tiempo o porque perdí a mi pareja en otro tiempo y así sucesivamente, y en vez de echarme yo la culpa, se la echo al gobierno y así nos seguimos por los siglos de los siglos, casos de esos abundan, pues entonces también nos exhibe a los mexicanos como unos reverendos tarados, unos crédulos sin remedio, unos auténticos babosos que se permiten que nos penetren el cerebro a la menor provocación, dependiendo de quién venga el bulo. Vaya exhibida que dio la Sedena a este tipo de mensajes. Pero bueno, insisto, la culpa, más allá del tema de las culpabilidades, el asunto radica en que los principales encuerados en este asunto somos justamente los mexicanos. Por más que lo ha intentado, el presidente no ha podido desviar de la atención pública el tema de la inseguridad, y con la evidencia de que este va a ser el proceso electoral más violento de toda la historia de México,
pues obviamente la narrativa del pueblo feliz, 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 se le cae a pedazos al presidente López Obrador y eso impacta en su popularidad. Consulta Mitofsky, en su evaluación diaria de la popularidad del presidente, nos está mostrando que pues, se rompió la barrera de los 54 puntos porcentuales de aprobación. El presidente se amanece con un nivel de acuerdo del 53.9% en comparación del 46% de desaprobación o desacuerdo con su forma de gobernar. Y si nos damos cuenta, pues la baja ha sido consistente y constante. Ya acumula en el transcurso de un solo mes el descenso de poquito más de un punto porcentual. Sí, ya sé que los solovinos se van a poner a ladrar y decir, ay, nomás un punto porcentual, no pasa nada. Pero nada más hay dos factores que hay que tomar en cuenta en este asunto. Ojo, estamos hablando de que pierde de manera constante. El descenso ha sido constante en la aprobación del índice presidencial. Y dos, que es el tema que más les duele a los solovinos. El tema radica en que, de acuerdo a esta medición que ha hecho Consulta Mitofsky a lo largo de 3 periodos sexenales, tengan en cuenta esa parte, pues resulta que el presidente López Obrador es el que tiene el menor índice de aprobación en comparación con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón y con Vicente Fox. Sí, esos 3 presidentes tenían más popularidad que el actual a la salida de sus respectivas gestiones. Y eso es una realidad incontestable.